Vamos a estudiar la palabra. Hay algo que el tema de hoy quiero que tratemos de entenderlo cada quien a nivel personal, ¿sí? Nosotros somos una obra en proceso, lo sabemos, ¿verdad? Hemos platicado, lo hemos dicho, hoy vamos a tratar un poco acerca de eso, pero debemos saber y por lógica entendemos que también todos nuestros hermanos son una obra en proceso, ¿verdad? En la teoría lo sabemos. A veces es la parte de la práctica que nos hace falta entenderlos para evitar frustraciones a nivel personal, pero tampoco que tampoco debe servir de justificación para hacer ciertas cosas o pecados, que debe servir de consuelo para nuestro caminar. Pero uno de los problemas que a veces tenemos con el mundo, por ejemplo, al saber que somos cristianos, es que el mundo a veces rápido nos señala, ¿no? Y es normal, ¿no? Eso significa que esperan un poco más de nosotros. A veces son injustos, a veces son justos, pero es algo que debemos esperar al ser contrarios a ciertas cosas. Pero también algo que pasa es que dentro de la iglesia es algo que se da, ¿no? La parte del señalamiento, la parte de la crítica, del juicio, y pues estamos conformados ahorita de gente que venimos de diferentes iglesias, diferentes movimientos, y hay ciertas costumbres que debemos empezar a trabajar, a prepararnos, porque la idea es que pronto podamos hacer alguna labor evangelística para, como hemos platicado, pues hay una intención de extender el reino, porque ese es el objetivo de la iglesia, extender el reino, hacer discípulos. Pero debemos prepararnos también para ello. Es bueno que nos quitemos ciertas cosas, ciertas formas que muchos de nosotros traemos y que a veces no nos damos cuenta. Depende de dónde vengamos, depende de esa formación. Es como a veces traemos ciertas cosas, ciertas actitudes que no son buenas y no benefician principalmente a la gente nueva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es examinarnos nosotros, ¿sí? A veces cometemos el error como cristianos, yo creo que a muchos nos pasa, si somos sinceros, creo que a todos, es que somos muy hábiles para ver la paja en el ojo ajeno, pero a veces no logramos ver la viga que tenemos atravesada. Entonces, es algo que tenemos que trabajar o pulir, cada quien en mayor o menor medida, pero es muy importante porque es algo que sucede mucho dentro del ámbito cristiano y es algo que no debería de pasar porque no es algo que Jesús enseñara. Eso es algo totalmente fariseico, ¿sí? Entonces es muy irónico porque los cristianos criticamos mucho el fariseísmo, pero caemos mucho en el fariseísmo, ¿no? Entonces debemos trabajar como iglesia en quitarnos malos vicios, malos hábitos que todavía algunos tenemos para evitar tropezar justamente a otros, principalmente la gente nueva que de repente empieza a llegar. Entonces, el tema de hoy es una obra en proceso, somos una obra en proceso cada uno de nosotros, y esto debe servir para consolarnos a unos que a veces vemos nuestra condición y nos frustramos de que quizá deberíamos estar en otro nivel, no lo sé. También es para abrir los ojos de los que a veces no ven su propia condición y para aprender a ser pacientes unos con otros, ¿no? Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 es un texto muy conocido, yo creo que por la mayoría, muy memorizado. Dice la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios,
Bendito seas, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad y libertad que tenemos en este lugar de reunirnos para estudiar y aprender de tu palabra. Te ruego por todos nosotros, por mí y por mis hermanos, para que tu palabra pueda calar hondo en donde haga falta, que podamos ponernos todos el saco y ser conformados a tu voluntad, Señor. Hay ciertas cosas que algunos todavía traemos que necesitamos despojarnos. Ayúdanos. Creemos que tu palabra es poderosa para limpiar. No es la palabra de un hombre predicada, sino es tu palabra expuesta, es la que tiene poder. Que tú quieres tratar con nosotros siempre, Señor. Yo creo que tú nos vas a usar para extender tu evangelio y no me refiero a multitudes, me refiero a que hay gente que pueda conocer. Pero yo sé que también, porque lo he visto y no aquí, sino en muchos lados, Señor, que a veces traemos todavía malos hábitos y te pedimos que tú nos limpies de ellos, que nos des la humildad, la honestidad para reconocerlo y para irnos limpiando de esa levadura que todavía hay a veces en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta carta es muy bonita. Esta carta he comentado yo un par de veces que me llama la atención cómo el apóstol Pablo es una carta de prisión. Él está en prisión escribiendo y está alentando justamente a los filipenses. La iglesia de Filipos es una buena iglesia en varios aspectos, pero hay una situación muy marcada en la iglesia de los filipenses que permea y que tiene una afectación. O sea, hay una parte que el apóstol Pablo principalmente corrige. ¿Alguien sabe cuál era el problema principal de la iglesia de Filipos? ¿No? Nada. La iglesia no era perfecta, porque la iglesia es perfecta en Cristo, ¿sí? Pero la iglesia en sí misma no es perfecta. Les he dicho algunas veces que una vez me decía una persona acerca de la iglesia, cómo había ciertas cosas en la iglesia, ciertos detalles. Digo, pues es que es la iglesia de Cristo, así es. O sea, si nosotros viéramos todas las cartas hablando de pura perfección y donde no hubiera errores, no hubiera pecados, y los Corintios, una iglesia ejemplar, y las Gálatas, no hombre, ni se diga, y todas fueran las cartas así, sería muy desalentador para nosotros de repente ver nuestra condición o ciertas situaciones que llegan a pasar y decir, pues algo no estamos haciendo bien, ¿no? Porque todas las cartas que tenemos aquí eran iglesias perfectas y nosotros no lo somos. Pero al contrario, eso es algo bien padre porque vemos en las cartas muchas deficiencias, sus luchas de muchos de los creyentes. Entonces vemos algo normal. O sea, lejos de tener ese concepto de la iglesia perfecta, intachable, que nunca comete errores, sabemos iglesias que tienen sus luchas, que tienen ciertas cosas que tienen que eliminar. Y en la iglesia de Filipos, que en esencia hay muchas cosas muy buenas, sí tiene un problema que es muy marcado, y es la división. Había problemas de contiendas, de divisiones entre ellos. No muy graves, quizá como los que había en Corinto, pero sí había situaciones. Por ejemplo, vamos a leer un par de pasajes, nada más para tener una idea. En el verso 9 dice: y pide en oración que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que sean por medio de Jesucristo, ¿no? O sea, ahí les empieza a empezar a hablar ciertas cosas que van alineadas hacia un punto donde ellos están luchando. Por ejemplo, si nos vamos en el verso 27, ahí dice: solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que venga a verlos o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿no? Sí, un mismo espíritu, unánimes, empieza a hablar ciertas cosas. Después en el capítulo 2 empieza: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice, no hagan nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, ¿no? Y empieza ahí, después viene a poner el ejemplo de Cristo, como hemos visto otras veces. Después en el capítulo 4, por ejemplo, tenemos en el versículo 2, ruego a Evodia, esto ya es el más evidente, yo creo que era el ejemplo de contienda un poquito más severo. Si ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Entonces, hay una de las situaciones principales que había en esta iglesia, era justamente eso, ciertas divisiones, o sea, no se ponían de acuerdo, no andaban unánimes, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo ve una obra iniciada. Él les dice en el versículo que leímos, nuestro versículo base, dice, estoy persuadido de algo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, él está confiado, a pesar de ver ciertas situaciones o ciertas cosas, él está persuadido. La palabra persuadido tiene que ver estar totalmente confiado, completamente seguro de una situación. Esa es la idea de esa palabra. Entonces, él está persuadido, dice, que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, él ve en ellos una buena iglesia en varios aspectos, pero ve que todavía hay deficiencias. Entonces, es una obra en proceso. Entonces, primer punto que vamos a abordar es que Dios ha comenzado la obra. El apóstol está convencido, como lo digo, de que Dios ha empezado a trabajar con los filipenses. Él empieza a ver ciertos frutos. Hay evidencia, ¿sí? No lo dice de una manera mística, no lo dice porque tiene cierta fe, sino porque hay evidencia en que ellos han estado haciendo ajustes, en que su vida está empezando a cambiar, y hay una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en medio de ellos. No es porque vayan a la iglesia, no es porque sean bautizados, no es porque lean la Biblia, no es por nada de eso, sino porque Él ve ciertos frutos, ¿sí? Ciertas evidencias claras de que la obra de Cristo ha comenzado en ellos. Entonces, la obra no la comienza el hombre. Eso es algo que nosotros debemos tener muy claro siempre. La obra de Cristo en nosotros no la comienza el hombre, la comienza Dios. Eso es algo muy básico. Fíjense, esto que vamos a estar tratando hoy, es bien importante que a todos nos quede muy claro, para tener mucho cuidado en nuestras actitudes, nuestras formas hacia los demás y hacia los hermanos. Porque a veces, aunque entendemos ciertas cosas de la obra de Dios como algo sobrenatural, lo bajamos a lo humano y queremos de una manera humana corregir y hacer ciertas cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, no es una obra de hombres, es una obra del Espíritu. El Espíritu va formando. Lo más importante, algo que en lo personal no soy muy aficionado a las líneas carismáticas o pentecostales, es el uso o la perspectiva que tienen del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con sobrenatural, con ciertas cosas, manifestaciones y eso, las cuales no digo que sean necesariamente malas, pero se olvidan de la obra más importante que viene a ser el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta? Forjar a Cristo en nosotros. Entonces, no se trata de que veamos y hay lenguas y profecía y sanidades y cosas, las cuales no digo que sean malas ni nada, son buenas, pero no es el centro, nunca ha sido el centro. El centro es la obra de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Forjar a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice, está todo enojado Pablo porque se están desviando de la fe, porque están empezando a poner mucha atención en las leyes, en los judaizantes, están absorbiendo ciertas cosas del judaísmo, y el apóstol Pablo está muy molesto por eso.
Y una de las cosas les digo, hijitos míos, por los quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, el propósito importante de Dios para nosotros como cristianos es formar a Cristo en nosotros, forjarnos a imagen de su Hijo, como dice Romanos 8. Ese es el propósito. No hacernos buenos ciudadanos, ni aleluyos, ni nada de eso, es forjarnos a imagen de su Hijo. Entonces, ese es el trabajo más importante del Espíritu Santo, porque ese trabajo, ¿cuánto tiempo lo hace? ¿Cada cuánto lo hace Dios? ¿Cuándo lo empieza? Cuando llegamos a Cristo, ¿no? Lo hacemos de nuevo. Ok. ¿Y cuánto tiempo se lleva más o menos ese proceso? Toda la vida, ¿sí? Entonces, la labor del Espíritu Santo, por eso no estoy de acuerdo en ciertas cosas, porque se reduce a unas cosas sobrenaturales en un momento, en una reunión específica de la iglesia, un domingo a la semana o tal vez otros días. Y se está reduciendo una obra maravillosa y demasiado grande en ciertos... es que habló lenguas, el Espíritu Santo se está moviendo con poder. No, o sea, cuando tú ves una persona que está siendo transformada, está abandonando el pecado, está empezando a tener frutos del Espíritu, el carácter de Cristo, eso es lo más maravilloso que vamos a ver de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Es maravilloso, porque es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, reitero una vez más, o sea, yo no digo que esas cosas están mal. Pero cuando nosotros nos enfocamos y reducimos la labor del Espíritu Santo a eso, estamos teniendo una teología del Espíritu Santo demasiado mediocre, demasiado pobre. Porque no es lo más importante. Lo más importante es cómo Dios va formando y va transformando una persona y va teniendo frutos. Entonces, aquí, esta obra comienza con la recepción del Evangelio, con un genuino arrepentimiento. Es donde empieza. Una persona se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo y empieza este proceso de transformación. La evidencia de que Dios ha comenzado es que hay una fe genuina en Cristo y hay frutos dignos de arrepentimiento. Eso es. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Empezamos a ver cambios, pero por la obra de Cristo, ¿sí? Fíjense, uno de los detalles que a veces creo que no estamos entendiendo bien como cristianos es que cuando hablamos del arrepentimiento hacemos un sobreénfasis en que el hombre debe abandonar por sus propias fuerzas todo pecado y ciertas cosas. Pero el hombre es un esclavo. ¿Un esclavo puede salir? Porque diga, ya me cansé de ser esclavo, ahora me voy a hacer libre. Entonces el hombre mismo decide, ahora me voy a poner solito en libertad. ¿Un esclavo puede hacer eso? No puede. Necesita ser liberado o necesita ser rescatado. Entonces, a veces cuando hay un énfasis en decirle a la gente, es que arrepiéntete, es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa literalmente cambio de mente, ¿sí? Eso es lo que significa en nuestras Biblias. Cuando se traduce la palabra arrepentimiento en español, viene de dos palabras que significan literalmente eso, dos palabras griegas, cambio de mente. Y el cambio de mente no significa necesariamente que la persona cambia por completo y abandona todo pecado y se vuelve libre. No, no es lo que enseña. El arrepentimiento tiene que ver con lo que yo pienso respecto al pecado. Es decir, ahora entiendo que este hábito que yo tengo está mal delante de Dios. Ahora, pero eso no significa que yo ahora, porque lo entendí, tengo la capacidad de ser libre. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo más clásico es de los alcohólicos. Ellos entienden que está mal y saben que está mal y no deben de hacerlo, pero no pueden dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Lo mismo pasa con muchos pecados. Entonces, ¿qué necesitan? Ser libres. Entonces, a veces el detalle es,
concentrarnos mucho en ciertas cosas cuando la gente no ha sido libre. Entonces, sí empieza el arrepentimiento, pero el arrepentimiento implica un cambio de mente respecto al pecado para empezar. Y entonces entender que de alguna manera soy esclavo de ese pecado. ¿Y quién me puede hacer libre? Cristo. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿dónde damos el Evangelio? Entonces, es arrepentimiento y fe. Y es donde empieza la obra. Entonces, no es una obra humana que el hombre pueda hacer por sí mismo mediante todo su esfuerzo para abandonar el pecado. Es en dependencia del Espíritu, es en la libertad del Espíritu que el hombre puede realmente vencer el pecado. Entonces, a veces nos falta entender ciertas cosas para tratar de hablarle a la gente de una manera más correcta. Porque yo no le puedo decir al esclavo, a alguien que veo esclavizado en el pecado, no le puedo decir, es que sé libre, tú puedes ser libre. Porque cuando le pedimos a alguien sin Cristo que abandone su pecado, le estamos pidiendo que sea libre por sus propias fuerzas. El hombre no puede ser libre por sus propias fuerzas, lo sabemos. O deberíamos saberlo. Por eso es que lo llevamos a Cristo. Entiende que tu pecado está mal y necesitas a Cristo para ser libre de ese pecado. Es la diferencia. Entonces, no debemos de llevar a la gente a que con su esfuerzo haga las cosas. Es con la fuerza de Cristo. Porque la gente, si no está en Cristo, está esclavizada. Y no puede desesclavizarse solo. Solo Cristo puede hacerlo. Por eso nosotros insistimos en predicar el Evangelio. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos examinarnos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos en ese proceso de la obra, pero siempre es importante determinar cómo sabemos que una obra ha empezado en una persona. Porque, como decía, no es porque, pues va a la iglesia, la obra de Cristo ya empezó en esa persona. Es que ora y lee todos los días diligentemente. Es que ya se bautizó, la obra de Cristo ya empezó. No es mediante nada de eso. No es decir, es que soy cristiano, la obra de Cristo ya empezó. Aceptó a Jesús en su corazón, la obra ya empezó. No es mediante nada de eso. No es que eso no sea importante, obviamente leemos la Escritura, oramos a Dios, vamos a la iglesia, nos bautizamos, hacemos esas cosas, son buenas. Pero eso no es lo que me hace cristiano. Eso no es lo que determina que la obra de Cristo ha empezado en una persona, sino que hay una fe en Jesucristo genuina. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay frutos visibles de que esa transformación sobrenatural ha iniciado. No porque, es que ya es perfecto, es que ya dejó de tomar. Qué bueno. Porque a veces en el cristianismo moderno hemos reducido el cambio en fumar y tomar. Cuando hay una lista gigantesca de pecados en nuestros corazones, mucho más graves a veces. ¿Sí? Está bien dejar ciertos vicios que nos tienen atados, claro. Pero por ejemplo, hay gente que ha dejado ciertos vicios y puede llevar 20 años en la amargura. Eso no es un buen fruto. Entonces hay que discernir conforme a los frutos, conforme a las evidencias bíblicas, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos van a reconocer. Entonces podemos empezar a ver frutos, vemos cierta evidencia, vemos frutos dignos de arrepentimiento, que esta persona practicaba ciertas cosas y ya no las está haciendo, ha entendido que está mal y ya lo está trabajando porque se ve que el poder del Espíritu está obrando. Entonces ahí es donde nosotros vemos que una obra ha comenzado. La asistencia a la iglesia puede ser importante, pero no es determinante para eso. Ahora, nosotros también desde el exterior, que es un punto importante, donde evaluamos, a veces a los del exterior es donde tenemos que ver. Vemos el inicio de una obra en alguien, nos gozamos y somos pacientes. Si Dios ha empezado una obra que es evidente en alguien, debemos gozarnos en ello
y ser muy pacientes, porque a veces empezamos a exigir a ciertas personas que apenas están comenzando en la fe, y eso es bien peligroso. Porque ya llegó a la fe y ahora esto, porque somos cristianos, ya no somos esto, y sacamos toda la lista interminable de cosas que tienes que hacer porque ahora eres cristiano. ¿Ustedes creen que Dios necesite asistentes? No, ¿verdad? O sea, pero y de verdad quiero que tratemos de vernos, porque todos en mayor o menor medida caemos en estas cosas, hermanos, de verdad. Ahora sí, quiero ser muy claro, esto es para nosotros, porque muchos de nosotros tenemos ciertos vicios de estos, y la idea de esta enseñanza es que nos despojemos de esos para que no cometamos esos errores, ¿sí? Entonces, pues que nos quede el saco a todos. Yo me lo estoy poniendo. O sea, yo les digo, yo veo ciertas cosas de estas en mí, o estoy aprendiendo todavía muchas cosas de esto, porque son cosas que a veces pasan. Entonces, tomamos el papel de ser el asistente del Espíritu Santo y empezar a decirle a la gente qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Si tenemos la oportunidad, obviamente con la palabra vamos a hablar de ciertos pecados para que se arrepientan. Yo no digo que esté mal, yo no digo que esté callado, pero no es esa, estar atrás de la gente. Si nosotros vemos que Dios ha empezado la obra en una persona, debemos gozarnos mucho en eso. Es decir, Dios ha empezado pero es que todavía se ve que pero ha empezado la obra. Es que hay que decirle que esto está mal, que los cristianos ya no hacemos esto. Dios ha empezado la obra, gocémonos en eso y seamos pacientes. Y en lugar de querer corregir y decirle y asistir al Espíritu, porque el Espíritu parece que no está haciendo su trabajo correctamente, entonces voy a echarle la mano para que lo haga bien, para ayudarle al Espíritu, porque yo sí veo ciertas cosas que tal vez Dios no está viendo. ¿Eso pasará? No, eso no pasa. Dios ve todo. ¿Creemos que Dios es infinitamente sabio? ¿Verdad que sí? Entonces Dios sabe por dónde empezar con la gente. Dios sabe perfectamente por dónde va a empezar. Y a veces, yo lo he dicho en algún otro momento, a veces nosotros podemos detectar ciertas cosas evidentes, pero el que conoce profundamente a la persona sabe por dónde empezar mejor. Y eso es lo importante. Si no vemos la obra de una persona, entonces ¿qué tenemos que hacer? Decirle, deja tu pecado, deja tu pecado. No puede, está esclavo. No puede. Pero sí le podemos decir, entiende que está mal. Necesitas a Cristo. Ve a Cristo, ve a Jesús, Él te puede hacer libre. Necesitas arrepentirte e ir a los pies de Jesús. Eso sí, porque necesita a Jesús para ser libre. Pero no podemos incitar, es que deja tu pecado, deja tu pecado. Pues es esclavo, no puede. Y la única forma es a través de Cristo, a través de ser libre por medio de Él. Entonces ahí es donde debe ir nuestro mensaje concentrado. Ve a Jesús. Esto que estás haciendo no está bien delante de Dios, es pecado. Pero no es, tienes que dejarlo y tú puedes dejarlo. No, no puede. Esa es la realidad. La realidad humana es que si está esclavizando un pecado, no puede por fuerza propia. Está atado a eso. Entonces, esta es una obra que nadie puede propiciar. Por ejemplo, cuando Jesús está con Nicodemo en Juan 3, Él le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino, no puede ver el reino. El nuevo nacimiento, ¿por qué usa ese término nuevo nacimiento? Para empezar, porque no es algo que tú puedas propiciar. No es así, tienes que nacer de nuevo, así de, ya, nadie puede. Jesús dice, el viento sopla, escucha su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, es un misterio. Yo creo que si contamos testimonios,
algunos de nosotros, van a ser muy diferentes en la recepción del Espíritu. Yo identifico el momento exacto, algunos quizá ni se dieron cuenta y de repente, ya cuando se dieron cuenta ya eran más cristianos que el Papa. Entonces, o sea, son cosas que pasan. Algunos de repente tuvieron una reunión, no sé, puede haber muchas formas distintas, pero es un misterio. Pero una persona no puede nacer de nuevo por sí misma, es algo que proviene del Espíritu de Dios, totalmente. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, eso lo entendemos, por supuesto que lo entendemos, pero nos falta entenderlo mejor para no querer hacer la labor nosotros. O sea, nosotros no podemos asistir al Espíritu, no podemos ser la policía espiritual, no podemos hacer una obra que solo le corresponde a Dios, porque nosotros estamos llamados a predicar de Jesús, a predicar el arrepentimiento en su nombre y llevarlos a Cristo para que Él haga la obra, porque Él sí puede hacerla, nosotros no. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo lo manejamos, en cómo nos dirigimos, en cómo lo transmitimos. Por ejemplo, nuestro trabajo es discipular, ¿no? Ver y hacer discípulos. Es predicar el evangelio y a los que creyeren y fueren bautizados hay que hacer discípulos. Entonces discipulamos a la gente para darle las verdades del evangelio y afirmarle. Pero Dios lo va haciendo por medio de su palabra. Ahora, ¿por qué Dios nos involucró en esta obra? Por gracia, no porque nos necesite. Ya lo hemos dicho muchas veces, Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, Dios nos involucra en esta obra y es algo bonito, o sea, que podamos participar. Entonces, el punto que quiero llegar aquí en este primer punto, la redundancia, es que seamos ayuda para esto, no seamos tropiezo. No pongamos cargas. Lo que hacían los fariseos es poner cargas demasiado pesadas que ni ellos podían llevar. Entonces no debemos poner cargas en la gente, decir, mira esto, mira el otro, mira aquello, y le sacamos toda la letanía de cómo debe ser perfecto. Si ni siquiera es cristiano, y ya queremos, ni siquiera ha recibido a Cristo, ni siquiera ha entregado, ni siquiera le interesa. Entonces no sirve de nada. ¿Qué es lo que hacemos? Predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar el arrepentimiento. Está bien, es parte de. Pero entonces, si nosotros vemos que esa obra no ha empezado, prediquemos a Cristo. Si vemos que ha empezado, seamos pacientes, oremos, no señalando, no criticando, no juzgando, no dando bibliazos. Porque algo que hacemos muchos los cristianos es aventar bibliazos o indirectas. Tengamos cuidado. Porque eso no edifica. O sea, no edifica en nada. Vamos a servirnos en amor. Si yo veo algo que mi hermano, mi hermana, pues en amor mejor me acerco y decir, mira, así, con mucha paciencia. Pero solo si vale la pena. Porque si alguien comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, él va a trabajar y no necesita asistentes. Entonces dejemos, si vemos que está avanzando, gocémonos así veámoslo así, este hermano me gozo porque está empezando a recibir el evangelio y ya empezó a hacer cambios, y así sí, pero yo veo que todavía hace esto, o todavía se viste así, o todavía aquello, y así no, y lo hacemos. Entonces, en lugar de gozarnos de que la obra está empezando, estamos así pues todavía le falta, porque pues como que todavía le veo acá y trae la Biblia de niños, ¿no? Diría yo. No. O sea, gocémonos en que la obra está empezando, en que vemos cierta evidencia, en que empieza a haber pequeños frutos, es más, no frutos, brotes. Entonces ya se ve un brote en el árbol, no se ve el fruto todavía no está maduro evidentemente, pero ya hay un brote y eso debe alegrarnos tanto, en lugar de decir, pues sí, tiene un brote, pero ya le vi un acá, ¿no? Así de, oh. Es que de verdad, así somos, es muy triste y es algo que tenemos que quitarnos, porque a veces esperamos la madurez de un nuevo creyente como si ya tuviera varios años.
Y eso no está bien. Y eso los tropieza y les pone ciertas cargas que no pueden llevar y se desaniman. Y eso es muy triste, hermano. Yo lo he visto mucho. Por eso lo quería enseñar, porque quiero que nos vayamos despojando de ciertas cosas. Porque de repente prediquemos el Evangelio y venga alguien y seamos de esa ayuda y nos gocemos de decir, mira, ya está avanzando en el Evangelio. Y no así de, pues tengo mis dudas porque todavía, mira, no. Y juzgamos mucho el exterior. Dios ve el interior. Y como les dije hace un momento, Dios empieza a trabajar las prioridades que Él en su inmensa, infinita sabiduría sabe por dónde es mejor empezar. Y nosotros decimos, pues ya es que todavía está haciendo estas cosas que no están bien. Es decir, salud. Entonces vamos a asistir al Espíritu Santo porque no está haciendo bien su trabajo y yo voy a enseñarle para que... Aguas. Nosotros no tenemos en absoluto ese poder. No podemos. Es el Espíritu el que trabaja. Entonces, si ha empezado la buena obra, reconozcamos esa parte, reconozcamos que no podemos hacer nada, que no somos el Espíritu y dejémoslo trabajar. Aportemos, sí, en amor, en alentar, sí, si tenemos que exhortar en algún momento, yo no digo que nunca se hagan esas cosas, pero en amor, considerándote a ti mismo. Pero si no es algo, ahora, y no tenemos que estar detrás de la gente, si hay un pecado evidente, entonces se debe exhortar el pecado. Y como iglesia se debe disciplinar el pecado cuando es necesario, cuando es un pecado no arrepentido. Hay una manera bíblica en Mateo 18, hay un proceso como debemos llevarlo. Pero si son formas, si son ciertas cosas de inmadurez, hay que tener paciencia. Así de, no, hermano, es que yo te vi cómo contestaste. Hay que darle chance a la gente, hay que ser pacientes. Hay que considerarnos a nosotros mismos primero. Porque todos batallamos y Dios va a traer, porque Dios es un Padre bueno que va a traer y va a redarguir. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos contestado mal a alguien y en su momento estamos así, justificamos aún nuestra forma, pero después el Señor nos destruye así de, y ya digamos, perdón porque hice esto? Pero nosotros desde afuera vimos cómo contestó, ya no vimos esa disculpa y así de, ya estamos, es que yo vi al hermano, ¿vieron cómo le contestó a la esposa o al esposo? Y así, pero Dios ya lo trató y nosotros estamos señalando algo. Hay que tener cuidado. Y de repente ya aventamos un bibliazo por ahí, ¿no? Sí, ojalá lo reciba el hermano o la hermana, ¿no? Para que aprenda. Hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia y mucho amor, considerándonos primero nosotros. Entonces, ese es el primer punto. Si Dios ha comenzado la obra y es evidente, hay que dejar que Dios obre y aportar en amor lo que podamos. Si no ha empezado la obra porque no hay evidencia de ella, hay que hablar el Evangelio. Hay que llevar a la gente a Cristo porque es el único que puede hacer libre. Punto número 2. La obra está en proceso, hay una obra en proceso, ¿sí? Pablo reconoce que la obra se ha comenzado en ellos. ¿Por qué? Porque ve ciertos frutos, porque él está convencido de ello por la evidencia que hay, ¿sí? Pero hay divisiones. Entonces, el apóstol ve ahí en la iglesia de Filipos que hay ciertas divisiones, pero no por eso los desacredita. Es más, el caso más extremo que a mí me impacta en la Biblia es la iglesia de Corinto. Hemos platicado algunas veces, la iglesia de Corinto, así de divisiones, y divisiones feas, ¿no? Pleitos feos, idolatría, fornicación, se emborrachaban en la cena del Señor. O sea, una chulada. ¿Y Pablo los desecha? No. Corrige. Empieza a corregir ciertas cosas. Su carta es una carta que empieza a corregir ciertas deficiencias que él ve, pero él no desecha ni desacredita la obra de Cristo en ellos. Simplemente dice,
están así, dice, se portan como carnales, están inmaduros. Él reconoce eso. Y está bien, los tiene que exhortar, no puede permitir ciertos pecados. Pero reconoce la obra de Cristo en ellos. O sea, no la desacredita. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, él ve divisiones, pero que no muestran necesariamente que la obra no está empezada. Él sí ve una obra empezada, pero él reconoce que la obra de la iglesia de Filipos todavía está en proceso. Y él les dice eso. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿cuánto dura? Toda la vida. Entonces no nos desesperemos porque veamos, es que este no avanza. Está en proceso. Todavía no está terminada. Y eso es lo que debemos aprender a ver. Obras en proceso. Y todas son en diferente proceso. Algunas van avanzadas, otras están empezando, otras ya se estancaron un poquito. Pero fíjense, aun cuando una persona de repente en apariencia está estancada, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, porque Dios no deja de obrar, porque una vez que han comenzado, Dios no deja a medias nada. Él sigue trabajando, pero a veces no lo vemos. Y nosotros vemos ahí toda la obra parada. Es como ver una construcción y decimos, ya no están trabajando. Y tal vez están poniendo el cableado por dentro. Por fuera no se ve. Y yo por fuera no se ve nada. Ya está parada la obra, ya la dejaron a medias. No, están trabajando por dentro, están trabajando detalles por dentro que nosotros no vemos. Dios trabaja muchas veces así. Y eso es lo que ve. Ahora, el mismo apóstol es lo que les dice acá, no que ya lo haya logrado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Él les dice eso. O sea, él mismo se pone de ese ejemplo de que todavía está. No pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces, él mismo se identifica como alguien que está en ese proceso. Entonces, él ve a la iglesia, él reconoce que la obra ha empezado, pero también ve que todavía está ahí y que es una obra que está activa. Fíjense, una obra que verdaderamente ha comenzado nunca va a estar inactiva de parte de Dios, aunque parezca. El chiste es que haya comenzado, que ese es el punto importante. Entonces, en este punto vemos que Dios está trabajando, que Dios no ha terminado en nosotros. Ahora, eso para los que a veces de repente vemos nuestras deficiencias en ciertas áreas, es un consuelo, debe ser un consuelo. Cuando vemos nuestra condición, digo, y soy cristiano, ¿y por qué todavía batallo con esto? Dios sigue trabajando. No quiere decir que, entonces me voy a acomodar y me voy a relajar. No, pero sé que Dios está trabajando. Y eso es importante. Eso nos consuela, porque no hay ciertos movimientos que exigen una perfección que es muy peligrosa y es muy delicada. Una perfección que a veces ni Dios exige. Pero nosotros debemos ser consolados en que Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios nos está procesando, e incluso en las malas circunstancias, en los problemas, en las situaciones difíciles, Dios está obrando. Hay un texto maravilloso que todos conocemos, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito ha llamado. ¿Cuál es su propósito? Más adelante dice, es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, cualquier circunstancia, si estamos en Cristo, si la obra ha empezado y amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, para forjar a Cristo en nosotros. Eso no significa, como muchos enseñan, que perdiste tu trabajo, todas las cosas te ayudan a bien, te van a dar uno mejor. No significa eso el texto. El texto significa, perdiste tu trabajo, te corrieron de tu casa, tienes todos estos problemas, pero amas a Dios, todo eso te va a ayudar a bien. Porque Dios va a forjar a Cristo en ti por medio de esas malas circunstancias. ¿Vas a salir adelante? No lo sé. Pero va a estar siendo forjado Cristo en ti. Y eso es lo más importante. Pero ¿te va a ir bien? No lo sé. Tal vez no.
El apóstol Pablo no tuvo una vida así de puro placer y gozo y felicidad. Bueno, de gozo sí, pero de persecución muy dura. Y todo le ayudaba bien. ¿Y qué quiere ese bien? Forjar a Cristo en él. Al grado de que él llegó a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No sé cuántos de ustedes están listos para decir algo así, pero yo no. Y si lo decía, es porque todos esos procesos lo fueron forjando a imagen de Cristo. Entonces eso nos muestra, esta obra en proceso nos muestra que Dios va a estar activamente obrando todo el tiempo, aún nosotros, aún dentro de nuestros errores, aún cuando tropezamos, Dios está obrando y Dios va a estar forjando y nos va a dar aprendizaje. ¿Sí? Cometemos alguna falta, Dios por amor nos va a corregir, nos va a disciplinar, sí, porque es un buen padre. Entonces, pero Dios va a ayudarnos y nos va a enseñar que aprendamos de esas faltas. Eso es maravilloso, porque aún nuestros errores nos forjan a imagen de Cristo. Entonces, si estamos en proceso, debemos ir avanzando. La obra siempre está activa. Por eso le ponía el ejemplo. Una construcción no está parada. A veces están trabajando un área, a veces otra, y a veces de afuera no se ve. Entonces, a veces nosotros desde fuera decimos, pues yo no veo una obra en proceso. Sí, pero no sabes cómo está siendo transformado tal vez su carácter. Tal vez ciertos hábitos ocultos. Pero Dios no deja de trabajar. Una vez que Dios comienza una obra, está activa todo el tiempo. Algunas van a avanzar más rápido, algunas más lento, no sabemos, pero siempre está en proceso. Entonces la evidencia de ser trabajado es que vamos avanzando. No hay un estancamiento en todas las áreas. Hay hasta esos estancamientos aparentes son momentos que Dios está trabajando. Como les diga, si de repente yo hago algo, pues Dios me va a disciplinar. Dice que el Señor al que ama corrige y azota a todo aquel que es recibido por hijo. Entonces el Señor mismo nos anima, nos consuela, nos exhorta. Todos esos procesos duelen, el crecer duele, el aprender duele, el madurar duele muchas veces. Pero es parte del proceso, es parte de ir creciendo, de ir ser trabajado con Dios. ¿Quién es el que está trabajando? Dios, ¿no? El Espíritu Santo, ya lo dijimos muchas veces. Pero a veces desde el exterior, y es donde debemos vernos también algunos de nosotros, si vemos el inicio de la obra, vemos el proceso, dejemos a Dios trabajar. Aportemos en amor lo que podamos, pero no, una vez más, no tratando de hacer de asistente del Espíritu o de la policía espiritual, porque eso es algo que sucede mucho en la iglesia. O sea, hay mucha policía espiritual. Mira, hermano, mira, y así justo eran los fariseos. Entonces decimos, yo no soy fariseo, pero caemos en el fariseísmo. Por ejemplo, recordamos cuando Jesús va andando por sus discípulos en un campo, en un día de reposo, y de repente los discípulos empiezan a comer, ¿no? De ahí. ¿Y qué es lo que dicen los fariseos? Hacen lo que no es lícito en día de reposo. Y muchos caen en el error y Jesús les dice que hay alguien más grande que el día de reposo, y entonces muchos usan esa frase para decir o admitir que realmente sí estaban violando el día de reposo, pero como era Jesús, entonces está sobre el día de reposo, entonces no había problema. Eso no está bien, eso no es correcto. Jesús nunca violó el día de reposo porque hubiera sido pecado. El problema es que ellos estaban usando una ley, estaban descontextualizando y aplicándola de una manera errónea. ¿Estaba prohibido cosechar? ¿Ellos estaban cosechando? No, estaban comiendo. Ellos no estaban cosechando para llevarse ahí el tambache y el saco para su casa. No estaban haciendo eso. ¿Tenían permitido hacer eso? ¿Comer de un campo ajeno? Tenían derecho por ley, o sea, la ley lo permitía. Entonces, ¿cuál era el problema? Ellos estaban interpretando mal la ley, llevándolo a un extremo y acusándolos de pecado.
Eso hacemos mucho. Eso pasa mucho en el cristianismo. Entonces de repente vemos desde, es que este hermano, es que esta hermana, mira cómo está, mira qué está haciendo, mira cómo viene, mira cómo habla, mira lo que publica, mira, y así, bien pendientes. O sea, los fariseos, si algo hacían, era estar pendientes de los demás. Y expertos en ver la paja en el ojo ajeno. Debemos tener cuidado en no caer justamente en eso. ¿Dios es un padre responsable? ¿Ustedes creen que sea un padre responsable? Sí, no hay un padre más responsable en todo el universo que Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es un padre responsable y un hermano que vemos que quizá inmaduro, quizá batallando, es su hijo, Dios va a ser responsable con su hijo. Y Dios en su momento, si estás lo va a azotar. ¿Por qué? Porque es un buen padre responsable. ¿Qué dice de alguien que no recibe disciplina? Que es bastardo, quiere decir, la obra no ha empezado. Vemos que el hermano está hundido en el pecado, ni le va ni le viene y sigue y no le pasa nada. Bueno, no es hijo. Porque Dios es un padre tan responsable que cuando ve a un hijo así, lo va a azotar y lo va a corregir. Porque le ama. Y si no le hace nada y lo deja, entonces es bastardo, no es hijo. Y a ese, lo que decía desde el inicio, hay que llevarlo a Cristo. No decir, tienes que dejar tu pecado. No puede, está esclavo. Ir a Cristo, ir a Cristo, ir a Cristo. Eso es. Arrepiéntete y ve a Cristo, obviamente. Entonces, sí podemos ayudar, pero con amor. Podemos instruir con amor, con paciencia, y solo cuando sea necesario. ¿No? Yo alguna vez, cuando en el ministerio anterior, pues traté de ser abierto, decir, si ven algo, me pueden decir con confianza, exhórtenme con amor, pero ya era así de, hermanos, que como que la camisa está muy abierta y pues así y de repente, es que no dijiste, cuando terminaste de orar, no dijiste en el nombre de Jesús, esa vez, ¿no? Y de verdad, si yo les dijera por las cosas que me señalaban, o sea, era una barbarie. Se tuve que decir, exhórtame si ves pecado en mí, pero no me estés diciendo cualquier tontería, o sea, porque se vuelve una carga tan terrible. O sea, ya no se viene a la iglesia con gozo. Cuando tenemos hermanos así, que todos están señalando, que todos están pendientes, que todos están viendo, se vuelve una carga muy pesada. Ya no se viene con ganas. Ya me costaba trabajo ir. Después de que salí, me encontré a alguien, platiqué con alguien que había estado ahí también, y yo estuve yendo un tiempo a una iglesia y le dije, no sabes lo bonito que es llegar a un lugar sin que te estén señalando por cualquier cosa. La tranquilidad. Es muy pesado. Entonces, eso, ¿quiénes cometemos más error? Los que tenemos más tiempo en el Evangelio. Debemos tener cuidado. No poner esas cargas, no estar señalando, no estar acá. O sea, tener paciencia, tener amor, instruir en amor. Por eso es que discipulamos, por eso es que tenemos que esforzarnos en los discipulados, porque eso se trata de instrucción. Porque mucha gente llega a Cristo y empieza a recibir el Evangelio y no sabe que ciertos hábitos no están bien. Y ya empezamos sobre toda la lista, toda la letanía de todo lo que no se debe hacer. Esto sí y esto no, porque ya eres cristiano. No, vamos a tener paciencia, que Dios trate, Dios forje. La lectura de la palabra. ¿A cuántos de ustedes la misma lectura de la palabra les ha confrontado y llevado a cambiar cosas que ni siquiera se habían dado cuenta? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Verdad? Pues entonces hay que dejar a la gente en paz. Sí, y es una carga muy grande, porque somos personas. Obviamente sí debe haber cierta madurez y ciertas cosas, ¿no? Pero no somos perfectos. O sea, yo por eso hablo, también me incluyo, porque yo también estoy en un proceso. Si no, pues ya estaría yo en el cielo, ya ¿qué hago aquí? Perdiendo el tiempo. No, o sea, pero es entender eso. Si de repente un pastor, cometemos el error de
tener una mala actitud, la mayor forma de mostrar amor es la paciencia. En lugar de decir, hermano, es que contestaste mal, es decir, bueno, si lo hago todo el tiempo, pues sí, por favor, díganme. Pero si es una vez de repente, entonces en lugar de decir, ¿supiste que el hermano contestó mal? ¿Por qué no decir, hay que orar por él, tal vez tiene un problema, tal vez está cargado, tal vez está cansado? Fíjense, y es algo que podemos cambiar muy fácilmente, ¿no? Ahora, si vemos un hábito muy marcado, muy tajante, muy feo, pues sí es bueno decirlo con amor. ¿Sabes qué, hermano? Veo que a veces tienes esta costumbre. Y está bien, podemos decirnos las cosas en amor. Pero si de repente es una vez de 1000, pues podemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque todos vamos a caer en algo. A veces tenemos un mal día, a veces son ciertas circunstancias. Entonces, no nos dediquemos a señalar, a juzgar, a criticar, a ver, a dar bibliazos, a estar ahí como policías espirituales ni asistentes del Espíritu. Seamos muy pacientes. Gocémonos el ver la obra en proceso. Y nos vamos a dar cuenta que le falta mucho. Sí, claro, porque está en proceso. Y eso es lo que debemos entender, está en proceso. No esperemos ver acabado algo que está todavía en un proceso de construcción. Y ese es el error que cometemos, yo creo que muchos de los cristianos, que esperamos ver esa obra ya acabada y exigimos que ¿por qué no está acabada? ¿Por qué no se ve acabada? Entonces, por eso decía, en la teoría sí creemos que es un proceso, pero a veces en la realidad nos comportamos como si no lo creyéramos. Entonces nos falta paciencia. Dios se va a hacer cargo. Dios es el que está trabajando. O sea, ¿en mejores manos de quién está? ¿En las nuestras o en las de Dios? En las de Dios. Pero nosotros queremos hacer a un lado a Dios así de Señor, es que no estás haciendo tu trabajo. Bien, yo te voy a ayudar. Y entonces queremos y empezamos. ¿Y qué es lo que hacemos? A la gente la llenamos de cargas, de desánimo y la tropezamos. Y la gente llega y dice, ya no quiero saber nada de los cristianos. Es horrible. Porque de todo te están juzgando y señalando y criticando. Y lo triste es que es verdad. Esa es la parte más triste. O sea, hay mucha verdad en ello, porque nos falta entender más la obra del Espíritu, más la obra de Dios, más cómo trabaja Dios. Generalmente Dios trabaja de adentro hacia afuera. Hay muchas cosas que Dios está obrando en una persona que nosotros no vamos a ver. Por eso les decía, es que yo veo que el hermano sigue ciertas cosas y Dios puede estar tratando, o generalmente está tratando algo que Él considera más importante tratar en ese momento que lo que nuestra religiosidad exige. ¿Por qué religiosidad? Que debemos quitarnos. Entonces, si nosotros vemos esas cosas, vemos ese proceso, debemos gozarnos mucho. Nosotros, los que tenemos más años en la fe, debemos ser más empáticos, ser instrumentos útiles, amorosos, pacientes, persuadidos de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso es algo que nos debemos gozar. Vemos algo y dice, gocémonos en eso. Veamos la obra terminada. ¿Por qué Dios, fíjense esto, por qué Dios nos ve perfectos? ¿Somos perfectos? En Cristo nos ve perfectos. Fíjense, el pueblo de Israel, ¿cómo era? Cuando estaba en el desierto. Era perfecto, intachable, vaya, el ejemplo de todos nosotros para que debemos ser como ellos. No, ¿verdad? Eran una chulada también. Bueno, ¿alguien se acuerda en una de las profecías de Balaam hacia cómo les dijo respecto a eso? ¿Cómo les decía Dios? Perfectos. Dijo que eran perfectos, que los veía puros perfectos. ¿Y lo eran? No. Entonces Dios a veces ve algo que nosotros no estamos viendo. Dios ve a Cristo. ¿Cómo va a ser la obra terminada en nosotros? Cristo en nosotros. Hace unos días
Estaba yo meditando con toda esta revolución que les digo que traigo en la mente y entendí algo que no había entendido, al menos yo no, tal vez algunos ya lo habían entendido mejor que yo. Pero decía yo, ¿cómo vamos a ser completamente libres de pecado en el cielo? ¿Cómo vamos a ser tan, sin lucha, sin nada? Porque eso es lo que describe la Escritura. Porque va a ser Cristo en nosotros forjado. Obra terminada en Cristo. Eso es lo maravilloso, que en algún momento esa obra va a terminar. Y cuando termine es que vamos a ser perfectos delante de Dios en Cristo. Eso es maravilloso. Entonces, nosotros debemos estar persuadidos de eso. Cuando veamos estas cosas, cuando veamos a otros hermanos batallando, luchando todavía con ciertas cosas, con cierta inmadurez, seamos pacientes y veamos lo que Dios ve, a Cristo formándose. Todavía no formado, porque es un proceso, una vez más, pero está formándose. Entonces, si Dios lo ve, aprendamos a ver. Y aprendamos a ver a los demás que ya están en ese proceso de ver a Cristo formándose. Oye, pero todavía le falta un montón. Sí, pero se está formando. Y eso es lo hermoso. Y eso nos debe llenar de mucho gozo. Porque la fe nos llena de mucha frustración entre hermanos, ver ciertas luchas, ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos pecados, ciertas batallas. Y no estamos viendo lo que Dios ve. Aprendamos a ver lo que Dios ve. Y Dios ve a Cristo. Tercer punto es ese. Será perfeccionada, será completada la obra. El apóstol Pablo una vez más les dice así, estoy convencido que aunque ahorita los vea ahí batallando con ciertos pecados, ciertas cosas, Dios los va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Entonces él ha visto, él ve ese proceso, se goza de ese proceso y se goza del resultado que habrá. No que hay, pero se goza, dice, estoy totalmente convencido de que voy a ver a Cristo en ellos. Entonces ese es el proceso que lleva a nosotros. Es un consuelo muy grande para nosotros saber que muchas de las luchas que tenemos hoy, algún día no las tendremos en absoluto. Es muy hermoso. Yo veo, por ejemplo, con mis hijos, a veces mi falta de paciencia y mi falta de muchas cosas con ellos. Gracias a Dios veo una diferencia de hace 5 años, hace 3, pero todavía veo que me falta. Entonces, pero me da gozo saber que algún día voy a ser ese hombre que deseo hacer en Cristo. Y que todavía estoy en ese proceso. Así nosotros vemos tanta imperfección. Si somos honestos, vemos mucha imperfección. Pero Dios promete que va a perfeccionar. Y eso es algo hermoso. Fíjense esto, vamos a leer 2 textos. Vamos ahí atrásito a Efesios 5. Efesios 5, 25, ahí juntito, par de hojas. Dice, verso 25, 5:25, Efesios. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así va a presentar Cristo a su iglesia, santa y sin mancha, perfecta, inmaculada. Y está trabajando en ella, está lavándola con el lavamiento de la palabra, está purificando, está limpiando las impurezas, está llevando todo un proceso. Vamos a ver un texto más, Judas, ahí antes de Apocalipsis, Judas 24. Es un texto muy hermoso. Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, fíjense, o sea, cómo va a presentar delante de su gloria a la iglesia santa, sin mancha, preciosa. Él. Pero dice, ¿cómo empieza ese texto? Y aquel que es poderoso. O sea, es poderoso para hacerlo. Es poderoso para presentar a su iglesia así. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a ver. Entonces, así con el hermano que de repente vemos que está batallando, la hermana que de repente no es como quisiéramos que fuera en Cristo, veamos eso, está siendo perfeccionada, está siendo trabajada y Dios lo va a presentar santo y sin mancha delante de su gloria. Va a presentarlo perfecto. Dios no va a presentar a nadie totalmente imperfecto. No va a presentar a nadie a medias. Así de, pues ya no me dio tiempo, ya no se pudo, es que cómo batallé con este. Y sí batalla, pero trabaja y lo hace. Entonces Dios no va a dejar a la mitad del trabajo ni nuestro ni el de los demás. Y eso debe ser mucho gozo para nosotros. Dios no se cansa, Dios no tira la toalla, Dios no dice, ya con este me cae que ya no puedo, ya, basta. Dios no dice eso. Dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces sigue obrando porque Él ya vio la obra terminada. Eso es lo maravilloso. Nosotros vemos la obra medias, medio empezada, medio traqueteada, pero Dios ya vio la obra terminada y la vio perfecta. Por eso dice, ya la vi perfecta y sin mancha. Entonces, no nos debemos desanimar nunca, pero tampoco debemos desanimar a otros, porque a veces no vemos lo que quisiéramos ver. Dios está obrando. Una vez que vemos que una obra tiene evidencia de haber sido empezada, Dios no la va a soltar. Dios la va a terminar. Y en eso nos gozamos. Entonces debemos ser pacientes, debemos ser amorosos, podemos aportar, vamos a instruir, vamos a trabajar. ¿Qué puedo aportarle al hermano? No por medio de indirectas, no por medio de bibliazos, no por medio de comentarios malsanos, no por medio de juicio y señalamiento y crítica, no. Con amor, con instrucción, con paciencia, con prudencia, con sabiduría. Esa es la forma. Y entonces ahí es donde vamos a ser útiles para el Señor y vamos a ser de bendición para otros. Pero si somos los que tropezamos, es decir, su hermano, todavía estás batallando con esto, así de, humillamos a la gente, se siente mal, tropieza. De veras, una vez más les comento, o sea, yo lo viví y es muy cansado, es muy frustrante, es muy triste, desanima mucho. Ya no va uno con ganas. Y yo vi a mucha gente tropezar por este tipo de cosas. Y no digo que somos así, pero lo poco que tengamos de esto debemos quitarlo. Y seamos honestos, todos tenemos aunque sea un poco de esto. Y vamos a limpiarnos de esa levadura que no ayuda en nada, para ser de bendición realmente a los demás, para poder ayudar en ese sentido, sí, ser instrumentos útiles para Dios, de consuelo, de ánimo. Entonces, cuando alguien esté batallando así, pues sí, es que mi hijo, mira, también tú, no, ánimo, tú puedes hacerlo, refúgiate en Cristo, pégate a Cristo, necesitas estar más cerca de Él y dar consejos sabios. Así que, hermanos, de todo corazón y con mucho respeto, espero que todos nos sintamos, aunque sea un poco aludidos, y si alguien dice algo como, se me hace que esto lo dijo por mí, sí, lo dije por ti y también lo dije por mí, lo digo por todos nosotros.
Es bueno que nos quede el saco en muchas cosas. O sea, no es bueno pensar en alguien más. Ah, este le queda acá, este le queda acá, esta le queda acá. Y así. Entonces nos la pasamos esquivando y repartiendo las pedradas. No, vamos a ponernos ahí de que me caigan todos de mí. Entonces, esta enseñanza nos debe servir para alentarnos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, que no debemos frustrarnos en que a veces no vemos lo que deberíamos de ver. Y a mí me ha pasado mucho, por eso este texto siempre me ha alentado, el saber que Dios va a perfeccionar. Entonces nos debe dar consuelo, pero también nos debe llevar a esforzarnos en la gracia de Dios, no acomodarnos. No se trata de relajarse, decir, pues yo me dejo procesar por Dios. No, hay un proceso de santificación que Dios hace, pero que también yo hago, ¿sí? Yo también voy a cambiar de amistades, yo también voy a cambiar de hábitos, yo también voy a abandonar ciertas prácticas que sé que no agradan a Dios. Entonces, Dios obra, pero yo también en su gracia, yo me esfuerzo. Por eso digo, si no estoy en su gracia, ningún pecado lo voy a poder abandonar cabalmente, porque hay una esclavitud y ni un esclavo puede ser libre por decisión propia a menos que alguien lo rescate. ¿Quién es el que nos rescata? Cristo nos redime para sí. Ahora que pertenecemos a Cristo. Entonces, esto debe ser mucho ánimo para nosotros. Debemos estar activos también en esa obra nosotros, perseverando en Cristo, permaneciendo en Cristo, unidos completamente a Cristo. También nos debe enseñar que no debemos tomar el rol que no nos corresponde de asistentes del Espíritu, de policía espiritual, sino que debemos de ser de aliento para otros, de ánimo, no de desaliento, no de desánimo, sino de sostén, no de tropiezo, de ayuda a quitar la paja una vez que nos hayamos quitado la vida. Y sobre todo aprender a ver a Cristo en las personas. Cuando Dios ha empezado algo, empezar a ver a Cristo. Y decir, yo empiezo a ver a Cristo ahí. Y el otro va a decir así, todo religioso, no, yo veo a Satanás. Así de, no, sí se ve Cristo, empieza a salir. Es poquito, pero se empieza a ver. Esa es la forma en que debemos ver a los hermanos. Los que, no, si a alguien no vemos nada absolutamente, no vemos una obra comenzada, entonces sí, hablar del arrepentimiento, hablar de la fe en Cristo, llevarlos a Jesús. Porque una persona que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Una persona que no está en Cristo va a terminar en el infierno, indudablemente. Así que como conclusión, estoy convencido plenamente que si Dios ha comenzado una obra, la va a terminar. Que Dios está trabajando constante en ella, puliendo, limpiando, depurando, sosteniendo. Y que la va a terminar, que no la va a dejar a medias, sino que la va a terminar en Cristo. La va a terminar hasta terminar de forjar a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres el que sostiene todo, porque tú eres soberano sobre todas las cosas, porque tú eres todopoderoso, porque tú en Cristo has empezado una obra en nosotros. Cuando hemos llegado a ti, cuando hemos confiado en tu evangelio, cuando nos hemos arrepentido. Gracias, Señor, porque no solo porque la has comenzado, sino porque sabemos que tú estás al mando, que tú la vas a estar procesando todo el tiempo y que tú la vas a perfeccionar, que tú no la vas a dejar a medias, que tú no abandonas ni tiras la toalla, porque tú desde el primer día has visto a Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Padre, perdónanos a los que hemos servido a veces más de piedra de tropiezo que de bendición. Perdónanos. Perdóname a mí, Señor, porque yo sé que lo he hecho también, Señor, que he exigido cargas que ni yo mismo he podido llevar.
Perdónanos porque a veces en lugar de alentar, desalentamos, en lugar de sostener, tropezamos, Señor. Ayúdanos a quitarnos esos vicios, esas formas que en nada edifican a tu iglesia. Líbranos, Señor, de querer hacer la obra del Espíritu cuando ni siquiera nosotros podemos con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no estar pendientes de los tropiezos de los demás. Sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue puliendo. Que nos quites estas malas formas para que el día que tú decidas añadir a esta iglesia seamos de bendición, Señor. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque el saber que tú estás formando a Cristo en nosotros es algo que nos da mucho aliento, mucho consuelo, mucho gozo. Que nos podamos gozar siempre de ello, que seamos pacientes en este proceso con nosotros y con los demás. Guarda esta palabra en nuestros corazones, Señor. Guarda tu palabra, lo que tú nos enseñas, Señor. No mis palabras, sino tu palabra y tu verdad. Márcala fuertemente en nuestras vidas, Señor, para que no se nos olvide, sino que esto sea un parteaguas para hacer ajustes y podamos ser de bendición siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás formando a Cristo en nosotros y esa es nuestra esperanza. No queremos una versión mejor de nosotros. Queremos la versión que tú diseñaste para nosotros. Queremos que ese nuevo Adán, el mejor Adán, viva en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.